Los salmos, fuente de oración. Es de resaltar como modelo de oración bíblica el libro de los Salmos. Estos constituyeron la oración de los israelitas del Antiguo Testamento, la oración personal, la comunitaria y la litúrgica en las fiestas, en las grandes asambleas, en el templo y alrededor de él, en los sacrificios ofrendados diariamente a Dios en el templo, donde los salmos se cantaban. Dios les inspiró a los poetas que los escribieron los sentimientos y las palabras para dirigirse a él. El rey David compuso bajo la inspiración del Espíritu Santo muchos de ellos. Tertuliano, en carne de Cristo, 23, dice al respecto: David entre nosotros canta a Cristo, Cristo mismo se expresa a través de él. Toma el Salmo 21 y escucha al Señor hablando a Dios, su Padre. Los salmos son el compendio de la historia de la salvación de la antigua y la nueva alianza. A través de la lectura de los libros de las Sagradas Escrituras en su Antiguo Testamento, se entrega la historia del pueblo de Israel y las intervenciones de Dios en ella, la creación del hombre, su caída, el castigo de Dios, la esclavitud en Egipto, la liberación, el éxodo y la travesía del duro desierto, la elección gratuita y la alianza, el pacto de amor entre Dios e Israel, y la exigencia de fidelidad en el cumplimiento de la ley entregada a Moisés en el monte Sinaí, la conquista de la tierra prometida, la instauración de la monarquía, la construcción del templo, la división de las tribus, la aniquilación del reino del norte por los asirios y el del sur convertido en tributario de los mismos, la infidelidad del pueblo de Israel al Señor y el castigo, la destrucción del reino y del templo y la deportación, cautiverio y purificación en Babilonia, la vuelta de la cautividad, el dominio persa y griego, las persecuciones de Antíoco Epifanes, la revolución macabea y la independencia. Periodo corto que daría paso a la llegada de los romanos, es decir, las victorias y las derrotas del pueblo, la vida y la muerte, el dolor y la alegría, historia larga llena de avatares, y esta misma historia está en el trasfondo de los salmos, pues estos se fueron componiendo con el transcurso de la misma. El salterio es entonces el memorial del pueblo escogido, la historia de Israel hecha oración, reflejo del alma del hombre judío y sus tribulaciones. Esta historia duró hasta Jesucristo, punto hacia el cual caminaba como su culmen esta historia de salvación con el cual se sella la nueva alianza, y los dos testamentos, antiguo y nuevo, adquieren todo su sentido. El Nuevo Testamento es la prolongación del antiguo. Jesucristo es, pues, la figura central de las Sagradas Escrituras. Uno y otro testamento se refieren a él. Es imposible, por lo tanto, entender un testamento sin el otro. Tal vez quien mejor resumió esta idea fue San Jerónimo cuando dijo: ignorar las Sagradas Escrituras es ignorar a Jesucristo. En este mismo sentido, pero positivamente, aconseja San Gregorio Magno: conoce el corazón de Dios a través de las palabras de Dios. El apóstol Pablo, por su parte, ya había escrito: todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. De esta suerte podemos decir que los salmos están referidos todos a la figura del Redentor, y de aquí la importancia de leerlos en clave cristológica, con lo cual son una fuente inagotable de oración, como los demás libros de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo hizo de los salmos su oración predilecta. En los evangelios de San Mateo y San Marcos se dice que en su agonía, colgado de la cruz, Cristo recitaba el Salmo 22, Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el evangelio de San Lucas, que al momento de expirar de su boca brotó el Salmo 31. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En los Santos Evangelios es el libro de los Salmos el más citado de los del Antiguo Testamento. La Santísima Virgen María y los apóstoles oraban con el salterio. Los primeros mártires del cristianismo, igual que nuestro Señor Jesucristo, al entregar su espíritu al Padre, tenían en sus labios el Salmo 31:30, al dar su vida por confesar la fe en nuestro Señor Jesucristo. San Esteban, primer mártir de la Iglesia, pronunció el versículo 6 de este salmo al morir apedreado, tal como se narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. El salterio en las primeras comunidades cristianas, igual que lo fue en el Antiguo Testamento, era fuente principal de oración. Así, en las antiguas constituciones apostólicas sobre la asistencia de los fieles cristianos a las celebraciones litúrgicas cotidianas encontramos la siguiente recomendación: por lo que toca a los que están impedidos de concurrir a ellas, que salmodien y oren en sus casas. Los primeros teólogos y los padres de la Iglesia, entre ellos Tertuliano, Orígenes, San Hilario, San Gregorio de Nisa, San Agustín de Hipona, hicieron estudios, comentarios y explicaciones del salterio.
San Hilario, en sus comentarios sobre el libro de los Salmos, afirma: los salmos no pueden ser comprendidos sino desde la fe en el advenimiento de Cristo. La Iglesia Católica incorporó los salmos a la liturgia oficial y se puede decir que le dan el tono a las principales fiestas litúrgicas: la Navidad, la Epifanía, la Pasión, la Pascua.